Bienvenidos a un nuevo episodio del canal. Hoy día estoy con el doctor Jesús Zamora. Él tiene un doctorado en historia antigua del cristianismo y recientemente ha sacado este libro de La alegría en el cristianismo antiguo. Vamos a conversar un poco sobre las temáticas que está acá. Yo lo he estado revisando. Bastante interesante, bastante académico. Así que bienvenido, Jesús Zamora, por primera vez al canal, sí. Hola, gracias, Bruno. No, muy feliz de estar aquí. Ya sí, la primera vez que estoy por aquí. Muchas gracias por tenerme aquí. Y creo que eres el primer peruano, ahora que me pongo a pensar. No somos muchos peruanos en este ámbito. Pues entonces Eh, eso sí. pues es una noticia, una noticia bastante buena. Gracias, bueno, gracias por tenerme aquí y gracias también por permitirme ser el primer peruano en estar aquí. Sí, sí. Sí, creo que eres el primero. Creo que el siguiente es Pepe Mendoza, que ha sacado un libro de hermenéutica bíblica, Oh, pero tú eres el primero. Tú eres el primero, sí. ya le No, gané. no, no, no hay mucho peruano, No hay mucho. pero está bueno. Pero bueno, conversemos a lo que nos trae el libro de La alegría del cristianismo antiguo. Cuéntanos un poco a los que nos gustan los libros de teología. Yo dije, a ver, y me llamó al toque, aparte que la portada es parte de esta colección de Clie, que es bien simpática y te llama a leerlo. Pero si puedes explicarle a aquellos que no han revisado el libro, cuál es la tesis central del libro, cuál es su aproximación, la razón de qué viene, para que puedan entender y buscar el libro también. Sí, bueno, en resumen o básicamente el tema central, el tema general del libro es una historia o un estudio de la alegría desde una perspectiva histórico-social en las primeras comunidades cristianas, tanto no solamente del primer siglo, de la primera mitad del siglo primero, perdón, de la segunda mitad del siglo primero y de la primera mitad del siglo segundo, básicamente de la historia de los primeros 100 años del cristianismo, o sea, de más o menos desde mediados del siglo primero hasta mediados del siglo segundo. Entonces, el libro se centra en estudiar la expresión, el concepto, la forma en cómo los cristianos entendieron la alegría en la antigüedad. O sea, eso es el tema central del libro, el estudio de la alegría en las comunidades cristianas de la segunda mitad del siglo primero y la primera mitad del siglo segundo. Ese es el tema Segundo. central, ese es el tema central del libro. Y luego la tesis que defiendo en el libro, básicamente es que el concepto de la alegría o la alegría en general, la emoción de la alegría, perdón, no solo el concepto, sino la emoción de la alegría va a evolucionar en este siglo, bueno, en este tiempo aproximado de 100 años, va a evolucionar desde un concepto o desde una práctica enteramente o un performance enteramente judío, en el cristianismo más antiguo, hacia un concepto cada vez más helenizado, más influenciado por la filosofía griega. Entonces vamos a ver cómo la alegría en el cristianismo va a ir cambiando lentamente, a veces lentamente, a veces solapándose, entre un concepto enteramente judío que nunca se va a perder del todo, hacia un concepto más influenciado por la filosofía, que ya es enteramente cristiano, pero todavía está influenciado por los conceptos de la alegría en el mundo del mundo greco-romano, de las escuelas filosóficas greco-romanas. Entonces, esa es la tesis que defiendo en el libro. Es una tesis bastante simple y es Ujú, bastante evidente en la literatura, una tesis que se puede defender en otras áreas también dentro ujú. del cristianismo antiguo, pero que es bastante evidente, pienso yo, en las fuentes y es lo que trato de probar y demostrar a lo largo de todo el libro, ¿no? De que el concepto, la emoción de la alegría cristiana va a ir cambiando, se va a ir construyendo y cambiando desde una perspectiva judía, Ujú, de las primeras comunidades cristianas, ujú, más de carácter escatológico, apocalíptico ujú, escatológico, a un concepto más relacionado con el pensamiento filosófico grecorromano. O sea, hay esa evolución que no obstante ujú. va a ir solapándose, no necesariamente hay un cambio radical de un punto a otro y ahora nos olvidamos de una parte y ahora tenemos un pensamiento totalmente helenístico, ¿no? Sino que va a haber por momentos un solapo entre los dos conceptos. O sea que esa Ok, es la tesis que defiendo en el libro, básicamente. claro. Ok, ok, sí, sí, sí. Y hay muchas aristas por dónde comenzar, pero algo que, como tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Este tipo de argumentación es algo que se presenta en varias ramas de la teología, ¿no? Sí. Se ve desde ramas de la Trinidad, de ramas cristológicas, de teología propia, Exacto. y, y yo debo admitir que a veces, claro, soy un poco escéptico cuando
cuando alguien dice, no, es que esto es casi que un trasvase, ¿no? Esto es influencia, filosofía griega automática, ¿no? Sí. Con un facilismo que casi que Pablo simplemente hizo un copy-paste sin mayor mediación, ¿no? Pero mi pregunta hacia ti del lado de la alegría es, para comenzar, porque nuevamente hay muchos lados por donde hacerlo, ¿cuál dirías que son estas diferencias esenciales entre el concepto judío, que en el libro, si no me equivoco, lo relacionas con esta esperanza mesiánica, con esta Ujú. esperanza escatológica, Exacto. al concepto filosófico griego? ¿Cuáles son esos puntos? Dices, mira, aquí hay claramente una evolución, aquí hay claramente una diferencia eh, en el pensamiento cristiano. Básicamente, como lo acabas de mencionar, con el ámbito de la escatología, esa es la mayor característica de la alegría en el mundo judío del siglo segundo, por lo menos, no de la alegría en general, pero sí de una alegría particular más relacionada con el mesianismo, con el fin de los tiempos en el judaísmo del segundo templo, o del judaísmo del siglo primero, es esa alegría que está relacionada con el final de los tiempos, con ese momento en que Dios va a entrar en el mundo, va a transformar el mundo, va a iniciar el reino de Dios, ¿no? Entonces, los judíos, por lo menos la literatura judía del judaísmo del segundo templo, va relacionada normalmente la alegría Ujú, con la esperanza del final de los tiempos y de la intervención de Dios, es decir, la escatología, o sea, el final ujú, de los tiempos, ¿no? Entonces, es un concepto judío que lo vamos a encontrar sobre todo en el apóstol Pablo, lo vamos a encontrar no solo en las comunidades paulinas, ¿no? O sea, en las comunidades que están detrás de las cartas de Pablo o a las que Pablo se dirigía, sino también pues en el resto del Nuevo Testamento, o sea, está por todos lados en el Nuevo Testamento, o sea, siempre ujú, que se habla de la alegría, sobre todo en Pablo, está relacionado con la esperanza escatológica. ujú. Entonces, Pablo era judío, o sea, no es que Pablo está siendo influenciado por el judío, o sea, es que Pablo es judío y pues Claro. articula esa alegría como judío, articula esa Ujú, alegría como lo haría un judío, ¿no? ujú, Entonces, cuando Pablo, claro, la diferencia con los cristianos es que Pablo va a introducir el tema de Cristo, ¿no? O sea, es ujú, Cristo nuestra fe, nuestra alegría, es Cristo realmente la razón y la base de la alegría, porque es a través de Cristo que esta nueva era está entrando en el mundo, esta era prometida en los profetas, y sobre todo esta nueva alegría que está prometida en el libro de Isaías, que es traída con la llegada del Mesías, ¿no? Con la muerte y resurrección ujú, del Mesías, se inicia esta nueva era mesiánica, que, que en las cartas de Pablo vemos que tienen las reminencias de la alegría que se menciona, sobre todo en los últimos capítulos del libro de ujú, Isaías, ¿no? Esa alegría prometida, esa alegría escatológica que está ahí. Pablo hace mención, esta alegría prometida ya está aquí, ahora. Y esa es la alegría escatológica judía, pero por supuesto leída a través de Cristo, ¿no? Una alegría judía, pero cristológica, ¿no? ujú, Entonces, eso se ve a lo largo del Nuevo Testamento y sobre todo en el apóstol Pablo. Pero luego vamos a ir viendo, sobre todo a partir de finales del siglo primero y del siglo segundo, sin nunca perder este ámbito escatológico. Es que solamente, es que no es, como tú acabas de mencionar, muchos, la tesis facilona decía, oh, esto está influenciado y aquí vemos una influencia griega. No, es que no estrictamente funciona así, porque los autores, sobre todo del siglo segundo, o sea, autores cristianos, también son griegos, hacia su forma de pensar, no solamente que están siendo influenciados, sino que es la forma en cómo ellos entienden todo, entienden las emociones, entienden cómo se relacionan con el mundo, cómo ven el mundo, es, es a través de la cultura grecorromana, que por supuesto también tiene, ellos cuando articulan el mundo lo hacen a través de la fe cristiana, ¿no? Como lo hacemos ujú. nosotros, tú y yo somos Claro. cristianos, es un ejemplo, pero vemos el mundo también a través de lentes occidentales o Ujú, latinoamericanos, ¿no? Entonces, ujú, somos cristianos, pero tenemos esa lente particular que es la cultura latinoamericana, incluso cuando vamos a hablar de las emociones, sí, podemos hablar de lo que dice la Biblia, pero finalmente también lo estamos articulando desde nuestra perspectiva latinoamericana, ¿no? O ujú, también occidental. Lo mismo pasa en el siglo segundo, o sea, los autores que reciben la fe cristiana o que son parte de la fe cristiana nacen en una cultura grecorromana y cuando hablan de la alegría, cuando hablan de cualquier otra emoción o de las emociones en general, obviamente tienen la influencia de lo que dictaban básicamente las escuelas grecorromanas con respecto a ello, ¿no? Porque las escuelas grecorromanas, especialmente los estoicos, son los que van a hablar de las emociones y son los que se van a dedicar a articular y a conceptualizar qué eran las emociones, las pasiones en esa época, ¿no?
son los estudiantes de psicología, básicamente, en esa época, los primeros Claro, psicólogos. Entonces, los cristianos apelan a ellos, o sea, apelan a ellos porque son los que están estudiando las emociones, ¿no? Y cuando hablan de las emociones, claramente no es que solo tienen influencia, sino que eso es parte de su cultura y nace de ello. Entonces, no es simplemente, oh, se lo están copiando, no están haciendo un copy-paste, ¿no? Sino que es su propia cultura y a partir de su propia cultura, ellos desarrollan su forma de ver las emociones desde una perspectiva cristiana, ¿no? Con una base ahí griega de su cultura, pero todavía cristiana, como el ejemplo que te di antes con el tema. Tú eres cristiano, yo soy cristiano, tenemos un trasfondo hispano y vamos a articular, queramos o no, nuestra teología, claro, tenemos influencias. Tú y yo tenemos claramente influencias de la teología que viene de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Querámoslo o no, ujú, está ahí, está ahí. O sea, y lo mismo pasa en el mundo antiguo, o sea, lo mismo pasa en el mundo antiguo. Pero claro, eso lo vamos a ir viendo que se va a ir dando poco a poco y como yo lo he dicho muchas veces y muchas veces a mis estudiantes, no es algo malo, o sea, no es necesariamente algo malo. ¿Eh? claro. Que ahí, por ejemplo, porque yo me pongo los zapatos, Sí. sobre todo del mundo evangélico de repente, eh, en donde si uno habla de una evolución en el... Me da la impresión, haberlo leído, una evolución del pensamiento de Pablo, Sí. alguien te va a decir, pero ¿cómo que evolución del pensamiento de Pablo? ¿No? Sobre todo porque no estamos hablando de un autor no inspirado por Dios, diríamos, ¿no? Un autor bíblico. Entonces, ¿en qué sentido tú harías? Porque uno se puede al extremo nuevamente, ¿no? Siempre me olvido este autor, Ujú. Antonio Piñero, creo que es, ¿no? Que Ujú. casi que él niega, y eso él lo ha dicho públicamente, abiertamente, no es ningún secreto, él niega la inspiración de la escritura. Ujú. Entonces, sin ningún problema habla de una evolución del pensamiento de Pablo, ¿no? Porque a todo el Ujú. mundo le gusta hablar de Pablo, del pensamiento de Pablo, al grado de que en los lados más extremos y más liberales, al grado de que Pablo puede casi que contradecirse de lo que ha Ujú. dicho antes, ¿no? ¿Tú cómo matizarías, supongo, cómo definirías esta evolución del pensamiento, primero de Pablo, porque Pablo es autor bíblico, diríamos, inspirado por Dios? ¿Cómo definirías o le explicarías a alguien que quiera afirmar una inspiración de la Biblia, decir, ok, hay esta evolución en el pensamiento de Pablo? Bueno, yo diría primeramente que evolución no necesariamente significa contradicción o significa un cambio que va literalmente a reemplazar lo otro, sino puede significar, evolución puede significar muchas cosas, ¿no? Una maduración, una mayor matización. Ahora hablando de aquí de la evolución de las ideas o de los conceptos, una matización, o tal vez una aclaración o una profundización de un tema. Está evolucionando, está como tú y yo con cualquier tema empezamos estudiando lo que sea, no un tema en particular y con el paso de los años nuestro pensamiento va evolucionando, va madurándose, desarrollándose en ese tema sin necesariamente cambiar a otro y renunciar y decir esto está mal, esto estoy equivocado, ahora digo esto. Si antes decía blanco, ahora digo negro. O sea, no necesariamente evolución significa eso, sino simplemente evolución puede significar maduración, una mayor profundización en un tema, en una idea. Y con Pablo, a Pablo se puede aplicar esto, ¿no? Pablo puede haber venido con una idea, estoy hablando ahora en general, estoy haciendo referencia a un tema particular del apóstol Pablo, pero puede haber venido con una idea particular sobre un tema al principio de su fe cristiana o al principio de su ministerio y que luego ha profundizado mucho más en ese tema y tiene una mayor comprensión de ese tema y lo plasma en la escritura. O sea, que eso no necesariamente significa contradicción, sino simplemente una maduración y eso es parte de la naturaleza, una maduración o matización de un tema en particular. Y eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? Porque la Biblia se está inspirada por Dios, es inspirada, pero también, o sea, Dios va a utilizar a escritores humanos, no utiliza robots, ¿no? Utiliza personas y las personas maduramos y claramente Pablo en su relación con Jesucristo y en la revelación que Cristo le iba dando, pues tal vez de a pocos, y tal vez toma este poco y luego te doy más revelación, él iba pues profundizando en temas, ¿no? Así que yo lo abarcaría de esa manera, o sea, evolución no Okay. significa cambio, no significa cambio necesariamente, sino
hay una mayor profundización, a veces significa cambio, ¿no? Pero habría que matizar a veces con cómo estamos usando el término evolución, pero ya, pero no. Yo diría que yo podría responder a alguien que pone en duda si que Pablo haya cambiado su pensamiento, que está madurando, está profundizando más en el tema y va aclarando algunos temas que a lo mejor en el principio incluso para Pablo no estaban muy claros, ¿eh? Y él lo plasma como puede y luego tiene más revelación y lo plasma de una manera más amplia, ¿no? Ok. Yo lo abarcaría así. No, no, sí, está bien. Y te lo pregunto también en parte porque en el libro, claro, y creo que es evidente, ¿no? Que la alegría cristiana está atada, como lo decíamos al comienzo, como lo explicabas, a la escatología, ¿no? La esperanza de Jesús, ¿no? Que Jesús viene, Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Eh, y ahí me quedaba la duda si, porque lo mencionas un poco, ¿no? Sobre este aparente retraso de la segunda venida de Jesús. ¿Tú cómo entiendes eso con respecto a la alegría? Sí, En si los cristianos, porque o sea, hay de todas las posturas, ¿no? Pero me interesa escuchar la tuya. Hay algunos que dicen, bueno, al comienzo se esperaba como el lenguaje nos da a entender que había una expectativa más inminente y a medida que parece que no es así, entonces el lenguaje cambia un poco. ¿Cómo entiendes tú eso desde la perspectiva, no solo escatológica en general, sino a la luz del entendimiento de la comunidad cristiana, eh, en su entendimiento de la alegría, ¿no? claro, es que lo que sucede sobre todo y esto, bueno, como estaba mencionando antes al apóstol Pablo, vemos que es la impresión que nos da, por lo menos en sus cartas, en las cartas más tempranas, que hay una expectativa más inminente de la venida de Jesús, pero luego se ve, y lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, ¿no? O sea, el mismo hecho de escribir los Evangelios, o sea, si uno está esperando, y claro, esto otra vez es la tesis facilona, ¿no? Pero tiene un poder explicativo bastante fuerte, que es si uno está a la expectativa, como Pablo dice en 1 Corintios, entonces, y los que se alegran no se alegren, etcétera, ¿no? Porque es que o sea, los que se casen como si no se casaran porque ya viene, o sea, está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, el tiempo final está a la vuelta de la esquina. Parece que hay una expectativa ahí del apóstol Pablo. Y Pablo, como lo digo, o sea, Pablo está articulando también sus emociones. Pablo no es un robot, o sea, él está con expectativa también. Pablo quiere, o sea, Pablo está en la cárcel, ha sufrido en su ministerio, y qué más lo que más quiere es estar en la presencia del Señor. Él plasma sus emociones en sus cartas, él quiere estar con el Señor, ¿no? Preferiría estar ausente. Claro, Ah, él dice, ¿no? el- Por caso de ustedes estoy acá, pero es- a mí me sería mejor estar con sí, Cristo, ¿no? exactamente, o sea, preferiría estar ausente del cuerpo, dice, ¿no? Y estar ahí en la presencia del Señor, o sea, entonces, Pablo está ahí plasmando sus emociones, entonces, pero luego en los evangelios, o sea, uno se pregunta si los cristianos todavía están con esa expectativa, o sea, Cristo ya viene, o sea, ¿para qué dejar un legado para el futuro? ¿Verdad? Con el tema porque los evangelios son eso, o sea, es un legado de la vida de Jesucristo, del inicio de la fe cristiana para las siguientes generaciones. Entonces, y es de ahí parten muchos historiadores y también muchos teólogos que vienen a defender el hecho de que los evangelios se van a escribir después de la destrucción del templo de Jerusalén, porque parece que las expectativas bajan, disminuyen. Pero claro, cuando el evangelio de Marcos parece que Y no. te diga, Marcos, o sea, Juan te la compro No, totalmente, ¿no? claro, Marcos, Juan no te lo discute en absoluto. Lucas, ahí depende de qué tanto te pares. Marcos me costaría muchísimo no, Marcos aceptar. igualmente, o sea, con Marcos Claro. me costaría, como digo, o sea, con Mateo, con Lucas y con Juan, o sea, con Juan es la fácil, Con ¿verdad? Juan sí, no hay mucho. El tema Pero son Mateo y Lucas. sí, pero con Marcos, para mí, Marcos tiene la impresión de haber sido escrito antes. Claro, ahora tendrías que defender, no sé, aquí el tiempo para defender de esta tesis, ¿no? Yo Pero, feliz, depende de ti. Yo pero, feliz, pero tú, por ejemplo, para entender, tú más o menos pero qué rango le pones a Mateo o a Lucas. mira, o sea, yo pondría a Lucas, por ejemplo, por lo menos Lucas, yo lo pondría o sea, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Y te lo digo por qué. Porque Lucas, o sea, Lucas se va a basar en Marcos para literalmente desarrollar más su discurso de la alegría
por ejemplo, en la bajada del Monte de los Olivos. Ujú. Cuando Lucas está describiendo eso, la alegría, o sea, él menciona ahí la alegría, ahí vemos que Lucas está ampliando más información y está construyendo, cambiando gramaticalmente, o sea, está cambiando, o sea, está ahí la esencia de la historia que encontramos en Marcos, pero lo vemos allí que él ha ampliado, dando más detalles, sobre todo con el tema de Claro. la alegría. Él pinta Mm, la alegría allí. Y ahí te mm, das cuenta que él está introduciendo el concepto, un concepto de la alegría de la comunidad en la que vive o de él mismo o de la comunidad en la que está viviendo, cómo ellos entienden la alegría. ¡Pum! Lo mete ahí. ujú. Entonces ahí tú puedes ver que ahí sí hay una construcción previa a un relato anterior. Entonces Claro. eso a mí me lleva a pensar que por lo menos Lucas obviamente más reciente que Posterior a Marcos, sí. Marcos, es posterior a Marcos y que lo más probable es que haya sido pues después de la destrucción del templo de Jerusalén, porque luego vemos también que vemos que en Lucas también cuando habla de la alegría, le habla de la alegría y de la expectativa escatológica, también lo hacen, pero Ujú, en Lucas, o sea, en el Evangelio, tanto como en el libro de los Hechos, se ve ujú, también que estas obras están escritas ya como un legado hacia las generaciones futuras cuando ya parece que la expectativa ha disminuido. Luego vamos a volver que vuelve, porque es que esto mm, pasa, y eso es lo que pasa a lo largo de la historia del cristianismo. O sea, hay unas expectativas de que Cristo está a la vuelta de la esquina, luego las expectativas bajan, luego vuelven a subir, y eso lo vemos bastante en la historia del protestantismo, en la historia del evangelicalismo, lo vemos constantemente. sí, Bueno, sí, sí, claro. y, y eso pasaba también en el cristianismo antiguo. Parece que a veces hay las expectativas muy altas, luego se relaja un poco y vuelve a subir. Y en el siglo segundo pasa lo mismo. En el siglo segundo vemos que hay un relajo, y no se habla tanto de la escatología, se habla más de la vida presente, cómo tenemos que vivir aquí ahora y enfocándonos aquí y en el ahora. Mm. Sí, Cristo va a venir, pero estamos más enfocados en cómo tenemos los cristianos que vivir acá, ¿no? Pero luego, ¡pum!, resalta otra vez, vuelve otra vez la expectativa escatológica, ¿no? Por ejemplo, el pastor de Hermas, ¿no? Está el caso del pastor de Hermas. Luego, Complicado leer el pastor de Ar. claro, y luego otra vez se relaja, vemos a los apologistas griegos tomar relajado, y Mm, luego, ¡pum!, otra vez aparecen los montanistas, otra vez hay expectativas escatológicas. O sea, vemos que hay, y se vuelve otra vez, se relaja y vuelve. Hay persecución contra los cristianos, ¡pum!, las expectativas crecen. Entonces siempre vemos que hay esa tensión, ¿no? En que hay expectativas altas y luego se relajan, y los cristianos empiezan, cuando se relajan, empiezan allá a profundizar mucho, pero luego cuando hay esa tensión de que Cristo ya viene, están ya escribiendo, cuántos mártires hay aquí, vamos a ver, empiezan, entonces se nota ese cambio en la literatura, se ve bastante evidente, se ve eso. Y ahí, por ejemplo, War, yo soy de la idea de que una verdad es verdad más allá de quien venga, ¿no? Y Oh, ya, sí, sí, sí. creería que incluso el apóstol Pablo en Hechos 17, ¿no? Este famoso pasaje casi que apologético, donde Pablo dice, sus poetas dicen eso, ¿no? Y cita poesía, y dice, bueno, este Dios no conocido es el Dios que yo les vengo a predicar, etcétera, y casi que ni menciona a Jesús hasta el final. En el caso del estoicismo, sí, creo que así se dice, Sí, no sé. ¿qué tan, o sea, cuáles ves tú puntos de compatibilidad con el concepto de alegría con el cristianismo? Y si sí o no, y a qué grado, ¿no? Porque hay puntos de cosmovisiones distintas, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento leí en estos escritos de este emperador Marco Aurelio, ¿puede ser? Sí. El estoico, que él dice, creo que fue él, pero era un estoico, que es de casi que si se muere toda tu familia, que no sientas nada, ¿no? Entonces, que igual tienes que estar en esta sensación de templanza absoluta. ¿Qué tan compatible es el concepto de la alegría, que yo no lo conozco en el lado estoico con el lado cristiano? A ver, entonces, ¿volvemos ahora o estabas grabando? Sí, sí. Estaba grabando. No, sí, sí, sigamos con esta, sigamos con esta. Ok, entonces me haces la pregunta y volvemos desde aquí, porque yo me estaba Sí, tocando sí. la cara y todo, porque me estaba todo relajado. Porque no Ok, ok. pensaba que iba a Vamos, no. cortar. Ok, hazme la Vamos a pregunta ya. hablar, vamos de nuevo. A ver, lo siguiente que te quería preguntar era sobre qué tan compatible crees que es el concepto de la alegría Ujú. en el estoicismo con el cristianismo, ¿no? Porque sí hubo un tiempo que estuvo bastante de moda el estoicismo y hubo gente cristiana incluso que dijo, tiene estas cosas interesantes, pero el estoicismo
hasta donde yo he podido en cierta medida leer, no soy un experto en el tema, tiene esta afirmación de que uno tiene que tener una templanza absoluta ante todos los eventos, ¿no? Pues Ujú, tiene esta visión casi determinista, ¿no? De que, me acuerdo, ahí tiene una línea, uno de estos, que incluso si se muere un familiar tuyo, tú casi que no debes sentir nada porque está todo ya determinado, entonces, pero es muy influyente, sin duda, ¿no? Y es parte de los filósofos griegos. ¿Qué tan compatible, qué tanta influencia ves tú de este concepto de la alegría estoica con el cristianismo? claro, es que en algunos puntos son compatibles, o sea, no solamente con el estoicismo, sino también con lo que Epicurio, ¿no? Y el epicureísmo enseñaban sobre la alegría, ¿no? Pero específicamente con el estoicismo, claro, los esquemas de partida son diferentes. Sobre todo si me preguntas de la alegría cristiana de la época apostólica, o sea, porque antes te mencionaba que hay un proceso de cambio, maduración hacia el siglo segundo, ¿verdad? Entonces, en el siglo segundo vamos a encontrar que hay matices o puntos más en común entre la alegría cristiana y la alegría estoica que con la alegría que encontramos en o sea, la alegría, por ejemplo, paulina o de periodo apostólico con la alegría estoica, porque la alegría de periodo apostólico, como ya mencionaba al principio, tiene más características, tiene características judías, ¿no? Porque nace en el Mm, judaísmo, ¿no? El cristianismo nace del judaísmo. Entonces, es judío. Entonces, mm, hay puntos que son, sí, hay algunos puntos en común, pero mayormente hay una diferencia bastante clara, sobre todo que, por ejemplo, con Pablo, ¿no? En las ujú, comunidades paulinas y en las cartas de Pablo vemos que hay eh, la alegría de carácter escatológico porque está basado en la esperanza mesiánica de que el Mesías ha venido, ha introducido una nueva era y vamos a iniciar una era de la alegría. Por eso es que Pablo dice siempre estar alegres o regocijados en el Señor siempre. Lo hace en ese mm, contexto escatológico de que vivimos literalmente en el periodo iniciado por el Mesías y tenemos que estar alegres. Es lo que promete, es lo que ha prometido el profeta Isaías, ¿no? De que ese iba a ser el tiempo final, donde el Espíritu Santo está aquí y uno de los frutos es la alegría. Una de las promesas, de los regalos del Espíritu de Dios es la alegría para el periodo mesiánico. Claro, entonces a esa alegría de Pablo hay que entenderlo en ese contexto en particular. Pero la alegría es estoica, hay que entenderlo dentro del pensamiento estoico, es que es bastante diferente, ¿no? Para mm, los estoicos, la alegría, otra vez, hay que entenderlo también dentro de su concepto de las emociones. Ya también dije antes que los griegos básicamente van a ser los primeros psicólogos y sobre todo los filósofos van a ser los primeros estudiosos de las emociones, los primeros psicólogos básicamente, ¿no? ujú, Y los estoicos van a ser los expertos en esto. Ellos sí se van a mm, centrar, si aparte de su filosofía o de la parte ética de su filosofía, es básicamente un estudio de las emociones, de las pasiones, porque buscan estudiar esto para poder saber cómo eliminar el dolor y el sufrimiento del ser humano. Sobre todo las ujú, escuelas filosóficas helenísticas, es decir, al periodo tanto platónico como bueno, al periodo platónico como aristotélico, estas escuelas helenísticas, que son, que tenemos que incluir a los estoicos, a los epicúreos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya los discípulos, ya posteriormente también de Aristóteles, los peripatéticos y toda esta gente, ¿verdad? Entonces, estas escuelas helenísticas se van a centrar en básicamente buscar cómo eliminar el sufrimiento del ser humano. O sea, esa es su meta, a diferencia de Platón y Aristóteles, que más estudian el ser, el cosmos, se centran en estudiar eso. ujú, Los filósofos helenísticos se centran en estudiar al ser humano y cómo erradicar el sufrimiento del ser humano, cómo curar el alma, básicamente. O sea, ese es el fin de la filosofía para los filósofos helenísticos, curar el alma. ujú, Y los estoicos encuentran que la manera de curar el alma, de curar al ser humano de ese sufrimiento, es librándolo de las pasiones, de las emociones, ujú, entendamos, librarlo de las pasiones. Porque las mm, pasiones, y no las cosas específicamente, sino las pasiones, o sea, cómo reaccionamos al mundo, ¿eh? Es lo que causa nuestro sufrimiento. Y entonces, mm, como son las pasiones los que causan nuestro sufrimiento, hay que sacarlas y erradicarlas, ¿no? mm, Entonces ellos van a crear un sistema de eliminación de las pasiones que se llama la apatheia, que es básicamente significa sin pasiones, y ellos quieren ujú, alcanzar ese estado de la apatheia, ¿no? ujú, El sabio estoico es la persona
que ha llegado, el estoico que ha llegado a alcanzar el estado de apatía, donde ya no siente emociones, por lo menos no siente las pasiones irracionales, sino que va a sentir Ujú. algunas eupateia, se llama, es en griego, que significa como buenas pasiones, así más. Claro. Y sí desarrolla unas cuantas que son muy buenas. Entre ellas va a Mm, estar el jara, que es la alegría o el gozo, ¿no?, del alma. Pero ahora hablamos de eso. Entonces, en ese mm, contexto hay que entender su alegría. Para los estoicos, las emociones son irracionales, son contra la razón, son contra la razón. Y todo lo que es contra la razón trae sufrimiento y dolor. Erradi- Tenemos que erradicarlas y entre ellas hay que erradicar el placer. En el mundo antiguo, a diferencia de hoy, la alegría, bueno, la alegría también está mezclada, o sea, porque tenemos influencia del mundo antiguo, pero mayormente la alegría, para hablar de la alegría se usaba el término hedonea en un principio, que básicamente de ahí viene la palabra hedonismo, ¿no? De donde viene el término hedonismo, ¿no? ujú, Entonces, ellos, que se traduce por placer, en español lo traducimos por placer. Para ellos mm, está este placer, esta alegría irracional, que es el placer, vamos a llamarle placer a partir de ahora, es esta alegría que hay que erradicar, porque es una alegría negativa, es una alegría mala, o sea, porque mm, tú puedes disfrutar algo, pero eso no, realmente no te da paz, no te da paz al alma, no te ayuda a alcanzar ese estado de apatía, sino que te causa ujú, más emociones, más sufrimiento, porque para los estoicos las emociones y las pasiones causan sufrimiento, ¿no? Entonces hay que erradicar esa alegría, pero hay otra ujú, alegría, y esta es la segunda alegría para los estoicos, y ellos usan el término griego jará, que significa alegría, o significa gozo, se puede traducir por alegría por gozo. Vamos a usar el término gozo ahora para entendernos. Uno es placer y el otro es gozo. Entonces, esta segunda alegría, jará, es el gozo, es la que sí hay que alcanzar y es la que solo puede alcanzar el sabio estoico. Y ujú, esta alegría que se da que consiste esto va a sonar un tanto poco ridículo desde nuestra perspectiva moderna, pero es en inflar el alma, esta ujú, alegría que se da en el alma, solamente se produce eh, siguiendo la razón y basándose en las virtudes, basándose en las mm, virtudes. Esta alegría solo se puede basar en las virtudes. ¿eh? Mientras que el placer no, ¿no? Entonces, ujú, esta alegría es la que sí te da una alegría permanente, un estado de alegría permanente de tu alma. Tu alma para en un estado de serenidad y de alegría permanente. Entonces, ujú, los estoicos tienen estos dos tipos de alegría. El placer, que es el malo negativo, que hay que erradicar con otro tipo de alegrías como el miedo, el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Así hay que quitar todos ellos, pero sí hay que tener una alegría del alma. Esa es una de las eupateias, de las buenas emociones que sí permiten los estoicos. Los estoicos. Entonces, claro, como pueden ver, son dos conceptos basados para Pablo, la alegría está basada en la esperanza mesiánica, o sea, Cristo es mi alegría. ujú, Y yo me alegro cuando Cristo es predicado, me alegro porque Cristo está aquí, por tanto, como Cristo está con nosotros, Cristo ha muerto, ha resucitado, ha iniciado una nueva era, y también está con nosotros, su espíritu está con nosotros, o sea, me alegro por ello y puedo decir a otros que se alegren también por eso. ujú, ¿Mm? Pero los estoicos basan su alegría en la virtud, es decir, para que nos entendamos como en hacer el bien, como ujú, hacer el bien. Otra vez, uso entre comillas porque no es necesariamente esto, pero como para hacer buenas obras, obras ujú, con respecto a la razón que son buenas, buenas obras. ujú, Y eso va a desarrollar una alegría del alma. Claro, no quiero, con esto no se quiere. En este aspecto puedo decir que la alegría estoica es compatible con alegría cristiana, porque un cristiano también se alegra en hacer el bien, ¿verdad? Hay claro. más alegría en hacer el bien, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir, dice nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, pero, y aquí está lo interesante, es que ese concepto estoico, tal vez no lo vemos es compatible con la teología cristiana, de alegrarte en hacer el bien. Eso es totalmente compatible y es algo bueno. Pero ese concepto, ¿eh? Que luego también, que es no solamente estoico, sino también platónico, ¿eh?
sobre todo platónico en el sentido, bueno, los platónicos lo van a copiar de los estoicos, el platonismo medio, lo van a copiar, por eso copian un poco de los estoicos, para la verdad, pero cuando los platónicos hablan de Dios, dicen que Dios se alegra en la virtud, en hacer el bien, básicamente, ¿no? Ujú. Los platónicos dicen eso. Claro. Esas ideas, que era un concepto muy, muy claro en la filosofía griega, sobre todo entre los estoicos, era muy famoso, o sea, estoicos famosos como Séneca, por ejemplo, ¿no? Hablan de eso, Séneca habla de eso en sus cartas, de esa alegría, Mm. y con varios, constantemente, menciona constantemente, hace contraste entre la verdadera alegría y la alegría falsa, vana, que es el placer. La Ujú. alegría falsa, vana, que es el placer, que es la alegría de la gente normal, la alegría, y ahora lo que tú mencionabas antes, ¿no? De que te casas o la alegría de que recibes te aumenta, yo qué sé, el salario o algo así, ¿no? Para ellos sería eso, es una alegría vana, no es una alegría verdadera, una alegría profunda, la alegría profunda y verdadera que está en el alma se encuentra, es la única que se encuentra en la virtud, en hacer el bien, en la virtud, en las virtudes, en hacer el bien básicamente y vivir de acuerdo a la razón. Esa es la verdadera alegría que da paz al alma. Claro, hay puntos que yo estoy seguro que el apóstol Pablo diría, por supuesto, que uno se puede, hay que alegrarse en hacer el bien. No me imagino a Pablo diciendo lo contrario. No, no, no. No, yo me imagino a Pablo diciendo, no, hay que alegrarse en hacer el bien. Es algo que los cristianos lo abrazamos. Y es parte también de la teología cristiana eso. ¿Por qué? Porque Ujú. los cristianos, desde finales del siglo primero y durante el siglo segundo, y claro, posteriormente también, eso lo vemos más adelante también, Mm. van a hablar de la alegría basada en la virtud en los términos de los estoicos y los platónicos, incluso cuando hablan de Dios y de la alegría. Ok. O sea, usan y están en algunos autores, esto no lo menciono en el libro, pero hay en otros autores, como Clemente, por ejemplo, de Alejandría, es tan evidente, porque usan las mismas terminologías, usan los mismos conceptos como la alegría basada en la razón, o Mm. cuando hablan de las pasiones, y hay que erradicar las pasiones, o sea, Claro. son ideas que no, en el mundo antiguo todo el mundo sabía que era de los estoicos, o sea, tú no ibas a Claro, o decir, sea, no vas a decir, oh, esto es original mío. No, el que lo quería sacar de los estoicos. claro, Los platónicos lo copiaban de los estoicos, porque eran muy buenos. claro, Los cristianos claro, también, pues si son buenos, pues que vamos a utilizarlo, ¿no? Lo único claro, que claro, claro. vamos a cristianizarlo, y los cristianos lo cristianizan. Y también empiezan a hablar de la alegría basada en la virtud, en las buenas obras, en hacer el bien, ¿no? Y Mm. en esa alegría basada en hacer el bien, podemos encontrar la verdadera alegría profunda, la alegría que Dios quiere para nosotros, ¿no? Una alegría que nos da paz en hacer el bien a otros, en hacer buenas obras. Pero también no es el único, cuando hablan de la alegría, sobre todo en el siglo segundo, también empiezan, y claro, hablan de la escatología, pero también empiezan a hablar de la alegría que hay en la Ujú. comunión con otros, la comunidad cristiana, o de la alegría que nace de participar en los sacramentos, de participar en la Santa Cena, la Eucaristía, como quieran llamarle, ¿no? De esa alegría que viene ahí, que es medicina para nuestra medicina de la inmortalidad, ¿no? Como le dice um, Ignacio de Antioquía, ¿no? Es una alegría que nace ahí de participar de la comunión. Entonces, eso lo vemos en el cristianismo del siglo segundo, que van Mm. utilizando terminología grecorromana y como te digo, o sea, no es algo que está mal, o sea, si los estoicos son unos expertos en eso y tienen cosas buenas para decir, ¿por qué no usarlo? ¿Eh? Y lo usan y los cristianos lo que hacen es lo empiezan lo cristianizan, básicamente lo cristianizan, lo Claro, matizan y lo cristianizan. claro. Y ahí tú dirías, porque, claro, yo me acuerdo cuando se puso de moda todo el tema del Sismo. estoicismo, Ujú. eh, el tema es que, claro, las palabras son similares a las palabras cristianas, Exacto. pero tú dirías que significan, yo diría que significan cosas diferentes, ¿no? Es como, Ujú. ok, lo que dices, o sea, es bueno hacer buenas obras, Sí. pero cuando vamos al punto de partida de por qué es hacer buenas obras, diría que el cristiano te va a dar una respuesta y el estoico te va a dar otra respuesta. Oh, O no, sea, ya. el Sí. punto de partida.
No, definitivamente. Por eso te mencionaba antes que los cristianos lo que hacen es cristianizar eso. O sea, recogen Ujú, el concepto y lo matizan y lo cristianizan. O sea, si un estoico te dice, por ejemplo, que una pasión, para que lo veas, Clemente de Alejandría es un ejemplo clarísimo, ¿no? ujú, Clemente de Alejandría te dice, las pasiones, o sea, Clemente dice, los pecados son movimientos contra la razón. Se ujú, dice, el pecado es un movimiento contra la razón, ujú. ¿no? Estoy ahora parafraseando un poco a Clemente de Alejandría, pero básicamente te viene a decir eso en varios pasajes en su obra, en su Stromato específicamente. Pero luego viene el estoico, pero la idea estoica, muchos siglos anterior a él, y el estoicismo, dicho sea de paso, en la segunda mitad del siglo primero, es muy importante en Roma. O sea, el estoicismo va, y esto es algo que muchos pues desconocen, que es que el estoicismo también estuvo muy de moda, cuando el cristianismo también Claro, claro. estaba agarrando fuerza, bueno, cuando estaba iniciando. Entonces, por eso hay muchos autores estoicos. Por eso está que Séneca es estoico. Séneca. Tenemos el caso del emperador Marco Aurelio. O sea, entonces el estoicismo había agarrado bastante fama. Entonces, pero la idea estoica dice, las pasiones son contra la razón. Las pasiones son contra la razón y Clemente te dice, los pecados son contra la razón. Mm, Parece que está cambiando pasión por pecado. Pero luego Clemente viene y otra vez y en vez de usar pecado, usa la palabra pasión. Entonces, ok. el mismo intercambia pasión. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que él realmente sí tiene está usando la estructura estoica, pero está entendiendo él para Clemente la pasión estoica, lo que los estoicos llaman pasión, es decir, como por ejemplo la lujuria, que claro, para nosotros ya no es tanto una emoción como la entendemos a partir de la psicología de finales del siglo XIX, ¿no? O sea, nuestra Ujú, psicología que viene de finales del siglo XIX en adelante, ya entiende las emociones, solamente las restringe no a todas las emociones o sentimientos humanos, sino a algunas en particular, ¿no? Pero no en el mundo antiguo. Entonces, allí vemos que para Clemente, básicamente para Clemente, lo que los estoicos llaman pasión, para él son pecados. mm, Para él son pecados. Y ahí ve, aquí hay un punto de similitud entre nosotros y los estoicos. Entonces recoge esa mm, estructura, pero lo cristianiza, ¿no? Y luego va a ser un ujú, tanto así también con el tema de la alegría. mm, Entonces, su originalidad está recoger esto y cristianizarlo, que, como te digo, ¿sabe? Otra vez, no es algo que estrictamente esté mal, es parte de su pensamiento, es un pensador y es como lo haría algún filósofo moderno en la actualidad, que es un filósofo, yo que sé, no sé, que estudia una rama en particular de la filosofía y tiene influencia de esa escuela, pero luego cristianiza ese pensamiento. mm, O como pasa con San Agustín luego, ¿no? O con Orígenes de Alejandría también. O sea, el platonismo lo van a cristianizar. Entonces, claro. es algo que pasa también en esa época que no necesariamente significa algo malo. Eso es lo que me gusta comentarle a mis estudiantes, que los cristianos hayan cristianizado mucho de los pensamientos. O sea, no están cristianizando todo lo que, o sea, por ejemplo, la creencia en los dioses paganos o ese tipo de cosas. Por lo menos en el siglo segundo no están diciendo, o sea, ya me entiendes, o sea, están Sí, 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 recogiendo sí. la filosofía griega y lo que es bueno de la filosofía griega lo están tomando para ellos. Porque la filosofía en esa Claro, época era la ciencia para lo que nosotros es la ciencia moderna hoy. La filosofía claro. era para eso. Los cristianos hacen, o sea, en el siglo segundo los cristianos van a leer, obviamente, y eso es clarísimo, por ejemplo, en los apologistas griegos que conocen a los estoicos, lo leen a los estoicos, leen la literatura platónica, o sea, han leído Platón, han leído Aristóteles. El Timeo de Platón es básicamente la Biblia para el platonismo medio, que estaba en Mm, boga en el siglo primero, el siglo segundo, hasta que aparecía el neoplatonismo, ¿no? Pero el Timeo, que es, o sea, todo esto tú le preguntas a cualquier historiador de la filosofía antigua, te decía, el Timeo es la Biblia básicamente para los filósofos platónicos medios, ¿no? En el siglo ujú, segundo. Y tú ves cómo los apologistas, o alguno de los apologistas, usa el Timeo también. O sea, tú ves, o sea, está claramente ves que hay una
sea, saben de eso y lo utilizan, lo cristianizan y lo utilizan. ¿Eh? Claro, claro. O ideas que aparecen en varias obras platónicas como ideas como la trascendencia divina. Luego los cristianos van a agarrar estas ideas y vamos a hablar de Dios, porque digo, oye, la trascendencia explica muy bien, ¿no? Que Dios puede estar aquí en todos lados y al mismo tiempo está separado, o sea, del mundo, pero está aquí, o sea. Y eso es una que muy buena idea, han pensado esto los Claro, cristianos claro. acerca de Dios. Que en teología propia está, por ejemplo, esta idea de el Dios impasible, ¿no? Que está relacionado con las pasiones, ¿no? Exactamente. Es lo Ese mismo. es otro tema. Ese es Mm, porque en el siglo segundo también vemos cómo los cristianos, sobre todo los apologistas griegos, empiezan a hablar de Dios como acabas de mencionar ahora, ¿no? Un Dios que no participa de las pasiones, ¿no? Un Dios sin pasiones. Entonces, un Dios apacible. ujú, Entonces, vemos ahí que claramente están usando pensamiento del platonismo medio, porque el platonismo medio hablaba así de Dios, se hablaba así de Dios. El Dios platónico era un Dios que no participaba de las pasiones, que al mismo mm, tiempo el platonismo medio lo agarra también de los estoicos, porque otra vez los estoicos eran los maestros de hablar de las pasiones, ¿no? De las emociones. Entonces, y los cristianos que están leyendo esas obras, cogen, oye, esto parece muy interesante y parece que explica muy bien cómo es el Dios, cómo Dios se ha revelado en la escritura, ¿no? Vamos a usar esa mm, terminología, esos conceptos para hablar del Dios de las escrituras, ¿no? Entonces, porque decimos, oh, Dios dice que está en lo más alto del cielo y que está por encima de los cielos y que luego está en lo más profundo y que está que te ve en el vientre de tu madre, o sea, Dios está separado del mundo, pero Pablo también dice que Dios está muy cerca de nosotros, o sea, y dice, esas expresiones que vemos en las escrituras, para hablar de Dios así que está aquí, pero está allá y que está a través de todo. Ah, la idea de trascendencia que los platónicos usan para hablar de Dios parece que describe bastante bien la forma en cómo es nuestro Dios, ¿no? claro, Entonces, en eso yo no hay nada, o sea, no hay nada negativo, es algo bastante positivo porque nos ayuda a articular cómo es Dios a los cristianos. claro, claro. Sí, yo también opino igual. Sé que hay gente que es algo reticente Sí. a, y hoy en día creo que se está volviendo un poco, ¿no? Pero con el tema de la teología propia, ¿no? Con el concepto clásico de quién es Dios, ¿no? Ujú. Debido a que yo no tengo problema en decir que sí, comparte terminología de la filosofía griega. Digo, Ujú. sí, eso a mí no me genera ningún problema porque si describe, si explica lo que el texto bíblico explica, a mí no me genera ningún problema, pero sé que hay algunos que no le gusta, ¿no? Y que es un poco más reticente con el tema. Pero bueno, es parte de. Y ahí, bueno, ya lo estabas tocando, pero te quería preguntar sobre cómo evoluciona el desarrollo de la alegría en el siglo segundo, ¿no? Con los padres apologistas. Comentabas un poco de que ya es menos escatológico y más como en el hoy, en el ahora. La alegría pasa a ser algo más presente. ¿Cómo es el cambio, cómo es la evolución de cara al siglo segundo? Básicamente, como, o sea, lo que ya mencionaba sobre Ujú. cómo algunos autores, claro, al leer la filosofía, porque son, esto sí tengo que dejarlo claro, porque los autores cristianos de esta época son instruidos, o sea, no son las personas que Claro, escribían en el mundo antiguo mayormente, o sea, las personas que escribían eran personas que tenían cultura, o sea, personas que tenían una educación bastante alta, ¿no? No es como ahora hoy en día, pues todo el mundo sabe, casi todo el mundo sabe escribir, ¿no? Gracias a Dios. Pero en el mundo antiguo no era así, no todo el mundo sabía leer, solamente muy poquitos sabían leer en el mundo antiguo. Entonces, de ahí de partida saber que eso ya nos deja ver que la persona que nos ha dejado un escrito en la antigüedad es una persona pues culta, ¿no? En esa época. Eh, Excepto que está, también, claro, podría estar dictando, ¿no? Es otra, claro, uno podría pensionar eso. Estoy pensando en alguno que dirá, pero Pedro... Pablo es un amanuense y todo esto. Sí, sí, Exacto. sí. Igual, y esto es un tema casi paralelo, ¿ya? Pero por ahí escuché, no me he metido más a investigar, ¿no? De que a veces el entendimiento de lo que era una persona alfabeta, una persona que podía leer y escribir, la valla de medición no era igual a la de hoy en día, ¿no? Es como saber leer y escribir implicaba saber muchas más cosas Oh, no, de las que hoy en día
Que definitivamente. igual los que escriben los pares apologistas son sumamente informados, ¿no? Uno los lee y dice, Sí, este tipo sabe lo que está hablando, ¿no? claro, no, no, y ponte a pensar que en el mundo, ahora tenemos bastante acceso a libre información. En el mundo antiguo no tenías hacia tener un libro de Platón, un libro de algo, tener acceso a estos libros no era fácil, o sea, tenías que estar en una posición económica bastante buena para poder tener acceso a toda esta información, ¿no? Mm, O para ir a una escuela a estudiar filosofía o ser parte de una escuela filosófica, ¿no? Como es el caso con Justino Mártir, que va pasando de escuela claro. filosófica en escuela filosófica. Luego, antes de ser cristiano, pero luego también no necesariamente, y esto es bastante interesante, porque podría ser esclavo y puede ser un esclavo que estuviera muy, muy bien formado. ¿Eh? Mm, Ah, claro, porque la esclavitud no era igual que nuestro concepto más del siglo XIX de la esclavitud, exacto. ¿no? Claro, no, el concepto que tenemos de esclavitud más de los Estados Unidos, del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Entonces, ese es nuestro concepto que tenemos de la esclavitud o en los virreinatos españoles, ¿no? De ahí. Claro. Entonces, pero en el mundo antiguo, a mí existía eso también, por supuesto, sí había esclavitud Pues, del sí, sí. campo, había, pero también había esclavos domésticos, como había también en el siglo XVIII, XIX, pero era un tanto diferente. En algunas cosas Mm, era un tanto diferente, pero había esclavos domésticos que realmente estaban muy, muy bien formados, muy bien educados, ¿no? Sobre todo. Y que luego van a alcanzar, van a hacerse libres y algunos van a ser mm, intelectuales. Pero comentaba esto con la visión de que básicamente los autores cristianos, mayormente, o casi todos en general están muy bien formados, ¿no? Y por tanto están leyendo a la literatura grecorromana y conocen bastante bien lo que dicen estos autores. Entonces, y aparte que viven en esa cultura, hablan esa lengua, o sea, es su cultura. Es como decirle, cuando mucha gente dice, no, no, los cristianos hicieron mal cuando se dejaron influenciar por la filosofía y tal, es su cultura. Es como si ahora tú le claro. pides literalmente a alguien que está viviendo en Perú o que está viviendo en Brasil o está viviendo en el Panamá o El Salvador, diciéndole, ok, tienes que dejar de ser latino, o tienes que dejar de Mm, ser salvadoreño, dejar de ser peruano, dejar de ser brasileño, y dejar todos tus modismos, toda tu forma de pensar de tu país, de tu pueblo, de tu ciudad, de donde sea, y vas a escribir como escribía, yo qué sé, por ejemplo, un estadounidense que se mudó a El Salvador, o un estadounidense que se mudó a Perú hace 200 años atrás o ciento y pico años mm, atrás, ¿no? No, es que eso para que hagan un paralelismo de cómo funcionan las cosas, o sea, era su cultura de ellos, era la cultura de mm, ellos, era su mundo de ellos. Entonces, ellos cuando están aprendiendo de las emociones, están aprendiendo cómo los estoicos, o sea, lo que se enseñaba y lo que se sabía de manera común. No todos iban a la escuela, pero no todos habían leído a Platón, pero era una creencia común entre que Platón creía en la inmortalidad del alma. O sea, no tenías que ir a una escuela claro. filosófica o leer a Platón para saber que Platón creía en el alma. O sea, como Mm, mucho de la mayoría de los que están ahora al otro lado de la pantalla, que tal vez no han tenido la oportunidad de leer un libro de Platón alguna vez, o de Aristóteles, de Platón, por ejemplo, pero saben que ujú, Platón creía en la inmortalidad del alma, ¿no? claro. Entonces, esa era la forma en que ellos Mm, articulaban y hablaban de las emociones. Entonces, cuando hablan de estas, llegan con estas ideas, son sus ideas, o sea, de su cultura, y empiezan a hablar de la alegría, tiene que estar basada en la virtud, porque para ellos la alegría buena, para el mundo grecorromano, la alegría buena es la basada en la virtud. Es la buena mm, alegría, la alegría del alma. Y eso para los cristianos que nacen en esa cultura en el siglo segundo es su concepto. Oye, está una alegría banal, que la alegría está que te causa risa y te sonríes y que te ríes, o sea, una alegría normal basada en los placeres, esa es una alegría mala, pero luego hay otra alegría profunda, que es la del alma, que está basada en hacer el bien, en la virtud básicamente, en vivir conforme a la razón. Entonces, mm, para los cristianos la alegría es, cuando empiezan a hablar de la alegría, hablan en esos términos, pero dicen sí, la alegría tiene que estar basada en el bien, en ir de acuerdo básicamente los estoicos dirían basado en la razón, Séneca diría basado en la razón, los cristianos dirían basado en Cristo, ¿no? En lo que ha enseñado mm, Cristo. O sea, eso es lo que nos da verdadero gozo, verdadera alegría, ¿no? Entonces ahí vemos que ellos están usando
es el lenguaje propio de su cultura para la hora de hablar de la alegría, pero todavía están usando el lenguaje cristiano. O sea, tienen Mm, esta base grecorromana, pero ya la están cristianizando. ¿Eh? mm, La están cristianizando. No basado en la razón, basado en Cristo. Mi alegría está basada en Cristo. O sea, esa razón mm, que sería para los estoicos, para los cristianos es Cristo. ¿No? Puedo poner un ejemplo. ¿No? Pero, y ahí vemos que hay un cambio, puesto que la escatología inminentes tenemos otra vez excepciones, ¿no? Como es la excepción que confirma la regla, no tenemos el caso de, como ya mencionaba al principio, hay momentos de tensión, momentos que se relajan, tensión y hay un relajo, ¿no? Y este es el caso de Pastor de Armas, no sería una excepción, ¿no? Pero eso lo vamos viendo en la literatura del siglo segundo, ¿no? Ese paso por el lenguaje propio de los que ellos viven a la hora de hablar de la alegría, que lo cristianizan. Esa alegría profunda, la alegría que del alma es la verdadera alegría, la alegría cristiana, ¿no? Pero también vemos que los cristianos empiezan a hablar también de la alegría, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, ¿no? Habla de la alegría esta mm, que sí hay la alegría que está basada en Cristo, en esa intimidad, en esa comunión que hay con Cristo, en esa comunión que hay con Cristo. Y en esa comunión uno encuentra alegría, ¿no? Uno encuentra mm. el verdadero gozo. Y esa comunión no solamente se da en su día a día, y él está esperando, y esto es bastante interesante porque él está esperando morir, él quiere morir, ¿eh? Él quiere ser Claro, parte, él pide que no lo rescaten, ¿no? Dice, no, 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 le no pide intervenga a los mucho, romanos, Sí, le sí, pide sí. a los cristianos romanos que no lo rescaten, él quiere morir porque Ujú, ahí se va a convertir en un verdadero discípulo cuando tenga comunión con Cristo. Y como él tiene esa es la idea principal, que es lo que quiere, tener comunión con Cristo, y sabe que la muerte es lo que, claro, lo tiene en vida, pero con la muerte va a estar en la presencia de Cristo, va a tener una comunión más fuerte con Cristo, y eso es lo que va a producir alegría, Ignacio. O sea, la mm, alegría cristiana para Ignacio es esa comunión casi mística que hay con Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que produce alegría. Y esas ideas lo vemos, ya lo vemos en Pablo, en la carta a los Filipenses, ¿eh? Donde Pablo habla de la comunión, pero también lo vemos en el apóstol Juan y en Ignacio de Antioquía vemos muchas de las reminiscencias de la teología paulina y de la teología de Juan. O sea, se nota que él leía, mm, ¿ves otra vez? Aquí hay una influencia. Se nota que como que está articulando en algunas expresiones que nos recuerdan a Pablo y a Juan, parece que tenía acceso pues a la literatura juánica y a la literatura paulina, ¿no? claro. Entonces, él articula la alegría en ese sentido, en esa unidad y comunión. Ya no es tanto en el que Cristo viene hacia nosotros de manera inminente, ¿verdad? Sino que nosotros vamos Mm, hacia Cristo, tenemos comunión y vamos hacia Cristo. Y también lo hace cuando habla de la Santa Cena, de la comunión, de la copa, ¿no? De esa que es medicina de inmortalidad para el alma, donde está la alegría, básicamente, que nos da alegría. ¿Por qué? Porque la comunión, la Santa Cena nos da comunión con Cristo, y como nos da comunión con Cristo, porque esa es la idea central de Ignacio, la comunión, mm, y es como la comunión con Jesús. Y como esa es la idea central, o sea, para él lo que más quiere es comunión con Cristo. ¿Quién es lo que le va a dar alegría? Esa comunión con Cristo. O sea, esa va a ser su fuente de alegría. Para él la fuente de la alegría es la comunión con Cristo. O sea, y él básicamente va a articular y va a dar los primeros pasos a conceptualizar también la alegría en el ámbito de la comunión con el Señor, que luego vamos a verlo también en otros autores cristianos, posteriormente. mm, Autores cristianos que conocían esta literatura. O sea, no es que los padres ya, apostólicos luego se desaparecen. Los cristianos posteriores conocen esta literatura antigua. Y, y leen y empiezan a articular también la alegría en esa terminología, ¿no? De la comunión, cuando recibes el pan y el vino, ujú, eh, y tienes ahí comunión con Cristo, es cuando realmente tienes la alegría profunda porque tienes comunión con el Creador, comunión con el Señor. Y eso ya lo vemos en Pablo, pero Pablo no lo mm, articula en el ámbito de la comunión estricta, o sea, de la Santa Cena. claro. Pablo lo articula más en el ámbito de la esperanza escatológica, de su comunión, de que va a morir, o de que Cristo viene, el Señor está cerca, ¿no? Regocijaos Mm, en el Señor siempre, el Señor está cerca, o ujú, sea, Pablo lo articula en ese ámbito, ¿no? Pero ya vemos que luego también se va moviendo a otras áreas. No quiere decir que
los cristianos, los primeros cristianos de época apostólica no hablaran también en estos términos o de manera parecida. En Lucas lo vemos. Cuando él Mm, habla, en Lucas vemos, en el libro de los Hechos, vemos que él dice, cuando habla de que los cristianos se reunían para partir el pan en las casas, ¿eh? Y él habla que lo hacían cantaban alabanzas a Dios y lo hacían con alegría. Entonces ya mm, vemos ahí que vemos los primeros pasitos, pero tenemos que esperar hasta Ignacio de Antioquía para ver un desarrollo mayor de eso y pasar a autores posteriores para ver un desarrollo mucho más sobre el tema, ¿no? Sobre ese claro. tipo de alegría. Entonces, vamos viendo ahí cómo se van articulando varias formas de Mm, conceptualizar la alegría y también cómo expresarla, porque en el cristianismo antiguo, sobre todo, y esto lo vemos en el periodo apostólico, en la segunda mitad del siglo primero, vemos que los cristianos encuentran, se expresan la alegría tal y como lo expresaban los judíos. Una mm, manera en cómo los judíos expresaban su alegría era a través de la alabanza. Eso es claro. algo, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en los Salmos, lo vemos también en los libros de los profetas. Mm. Eh, Los en cánticos, ¿no? Los Isaías, cánticos y tal, sí. exacto, cuando expresan también que están los árboles y todos están dando palmadas, están alabando. Entonces lo vemos eso en Isaías, que hay una canción, es que los judíos básicamente cuando articulan la alegría o la forma en cómo se expresa naturalmente el gozo para ellos es alabanzas a Dios. Y luego lo vemos en la literatura del judaísmo del segundo templo, también vemos, me pongo a pensar en el libro de los Macabeos, en el libro de Tobías, donde vemos que hay una expresión de la alegría también por medio de la alabanza, por medio de la alabanza. Y luego ya nos acercamos al Nuevo Testamento y vemos como otra vez todo nace en el ámbito del judaísmo, vemos lo mismo. Vemos Mm. lo mismo. Ahora uno va a decir, pues está influenciado por los judíos. Bueno, lo siento, que es la cultura de la Pero el cristianismo nace, o sea, Jesús del era judío, ¿no? judaísmo. El cristianismo nace del Exacto. judaísmo. Eso Pero no me claro, no parece digo, una no digo para afirmación muy... los piqui piqui, ¿no? Que luego van a decir con el tema de lo que a lo mejor hay uno que esté muy así, que es muy así con ese tema. Claro, Pero, claro. Pero sí, pues Jesús era judío, o sea, ¿qué cosa? exactamente, ¿Qué más quieres? exactamente. Entonces, vemos que cuando los evangelistas, por ejemplo, hablan de la alegría, lo expresan a través de la alabanza. O sea, cuando describen a sus personajes de que están alegres, una forma de cómo Mm, ellos expresan que están alegres es a través de la alabanza. O sea, cuando ves, o sea, mayormente la alabanza en el Nuevo Testamento que está expresando la emoción de la alegría. Así hay una parte del libro donde mm, trabajo ese tema. Y lo ves sobre todo en Lucas es bastante evidente y en el libro de los Hechos es evidente. La epístola de Santiago también ahí lo vemos mm, que es evidente. El que está alegre canta alabanzas, ¿no? Básicamente. ujú. O sea, porque la alabanza es una expresión particular de la alegría cristiana, en el Mm, cristianismo antiguo, ¿no? Es como ellos claro. forman, es una claro, está en el judaísmo también, ¿no? Para ser justos, se nace en el judaísmo, pero que continúa en el cristianismo, ¿no? Y que Mm, no va a ser muy frecuente en el mundo griego, en el mundo griego. greco-romano. Eso es algo particular. Y yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, y hace muchos años atrás, y estaba hablando, que estaba en el departamento de filología clásica, estaba hablando con un profesor allí, estábamos hablando de las emociones en el mundo antiguo, entonces, y yo me acuerdo que en ese momento quería buscar la mayor cantidad, este profesor estaba trabajando con epigrafía griega, Ujú. eh, y yo le estaba preguntando, y no tendrás por ahí epígrafes que hablen de la alegría, o cómo los griegos expresaban su alegría, etcétera, ¿no? O que se ha quedado ahí en epigrafía, no solamente en literatura escrita, sino en epígrafes. Y yo me acuerdo que él me dijo, no, para eso ya sabes que tú que tratas del cristianismo, tú ya lo sabes mejor que yo, ¿no? Que eso son los cristianos. Si quieres esperar expresiones a la loas a Dios, tienes que esperar a los cristianos. Qué Yo le gracioso. digo, yo lo sé, pero si me puedes, a lo mejor tienes algún epígrafe o algo que pueda por ahí. Claro, algo por ahí dice, no, no, ese es con los cristianos. Qué gracioso. Claro, pero claro, lo que pasa es que eso es algo, o sea, bueno, realmente no nace con los cristianos, o sea, por la verdad nace con los judíos, pero que luego lo vemos con los cristianos Claro, también. Que no quiere decir que no había también loas de alabanza a los dioses paganos, pero que no es algo, y eso también está en el libro, ¿no? mm, Pero es algo particular de la cultura judeo-cristiana, ¿no? En esta claro. época.
que no, otra vez, no quiero decir que eso no pasaba, no era parte de la cultura, de la expresión de la alegría general del mundo griego, porque ellos articulan Claro, la fe y la religión de otra manera, bueno, la religión de una manera muy diferente como la articulaban los judíos y los cristianos. Entonces su claro, concepto de claro, religión es diferente para ellos, por eso que ellos lo ven diferente, ¿no? Pero para los claro. cristianos no, los cristianos, la alegría, ¿qué hago? Directo alabanza, voy a alabar a Dios. A Mm, es mi forma de expresar naturalmente la alegría. Por lo menos era así en el cristianismo antiguo, ¿no? mm, Era, y eso es algo se convierte en algo particular de las características de la alegría cristiana en la antigüedad, la alabanza. Claro, nosotros lo vemos ya como algo muy común. ¿Para qué? Para nosotros. Pero en la antigüedad no. O sea, cuando nace claro. eso en el cristianismo es de un Mm, proceso de formación del concepto y de las características de esta emoción. ¿Eh? mm, No todas las culturas expresan las emociones de la misma manera. No todas las religiones, no todo lo expresan, porque si bien las emociones tienen una base biológica, también tienen una base, una construcción social, cultural de las emociones. claro. Sé. Entonces, Sí, sí, si sí, no, no sí, tendría sentido. ¿No? Si todos claro, sí. hablamos igual, no tendría sentido estudiarlo. Claro, claro. Y alineado a eso, claro, me has hecho acordar a no sé si fue un experimento, un estudio, donde pusieron estas emociones básicas a Sí. nivel global y creo que se las dieron a niños muy pequeños, Ujú. y todos reconocían y reaccionaban a las mismas emociones como básicas, esenciales, y claro, hay un elemento transversal cultural, ¿no? Pero hay en lo que acabas de mencionar el desarrollo de esa emoción, o sea, todos sentimos alegría, pero cómo expresamos esa alegría, cómo desarrollamos esa alegría, tiene un elemento cultural innegable, ¿no? Exacto, Eh, Ujú. efectivamente, cómo lo moldeamos. Incluso, y algunos te debatirían eso, ¿eh? Hay mucho, Ok. porque hay o sea, dentro del estudio de las emociones, yo no soy psicólogo, ya lo digo de aquí de paso, pero de lo que estudié del tema, hace muchos años estudié sobre las escuelas psicológicas que hoy en día trabajan este tema, que hay un debate, o sea, entre los universalistas Ok, ah, y los constructivistas sociales. O sea, es un debate entre los dos. O sea, las ok, emociones ok. o son universales, algunos piensan que son o sea, universales para todas las culturas, ¿eh? Ujú. Y o sea, que tienen solamente una base Es biológica. parte de tu naturaleza biológica, Exacto, ¿no? parte de tu naturaleza biológica, y luego están los que defienden que no, que es una construcción social y que por tanto son diferentes en cada ¿cómo se llama? Cultura. Claro. Claro, y tú dirías, antes acabas de mencionar, y no es que porque quiera ser aquí abogado del diablo ni nada por el estilo, pero antes tú, A mí varias veces me dice que yo soy abogado del diablo, así que no te preocupes, puede no te, serlo. Si tú te eres abogado toca. del diablo, sí. Entonces, antes tú dijiste que todos expresamos las emociones de manera, de manera general, básicas, ¿no? Que todos Ujú, sentimos alegría. Eso te lo diría un universalista, ujú. pero un constructivista social diría, ay, ¿por qué dices eso? Claro, ¿has visto a alguien de una tribu perdida que nunca ha tenido contacto con la cultura occidental o latinoamericana a la Claro, que tú perteneces claro. expresar Mira, su yo alegría? no y tú tampoco, así que No, él te diría, pero hay estudios, y porque hay estudios de tribus ahí en Papúa Guinea, así, que están claro, bastante claro, esas alejadas. islitas pues que no tienen contacto Exacto. con nadie, ¿no? Claro, Entonces, claro. Yo ahí diría simplemente, claro, ahí porque tampoco soy psicólogo, me alinearía a mi fe cristiana y te diría, creo yo que es parte de la naturaleza humana creada por Dios. Y si bien la expresión puede variar muchísimo, sí creo que hay un elemento creacional ahí, porque claro, sin conocer mucho el tema, el lado constructivista me suena es que como que todo es relativo, ¿no? Entonces, el bien y el mal es relativo, y ahí ya me perdiste. y yo te Este, diría, y aquí hay y es la posición que yo mantengo, o sea, yo mantengo la posición que tiene una base biológica, que es la posición que mantiene Bárbara Roseyen, que es una historiadora de las emociones en época medieval, es una de las más famosas que hay de la universidad, en la Universidad de Loyola, ahí en Chicago, si no me equivoco, la Universidad de Chicago, profesor allí. Y básicamente este libro está basado yo uso su metodología, o sea, la ok, metodología de Bárbara Roseyen yo lo uso en el libro para hablar de las emociones en el cristianismo antiguo. Entonces, ella básicamente, y a mí es que
y es la misma posición que tengo yo, lo que mantengo yo, estoy totalmente de acuerdo con ella, es que las emociones tienen una base biológica, como te has dicho, hay emociones bastante general, ¿no? Que parece que son bastante en común al género humano, biológicamente hablando, pero que luego, a partir de esa base biológica, la cultura y la Claro, sociedad lo va te moldeando, va moldeando. te Claro, dice, esta emoción se tiene que expresar de esta manera, correcto, se tiene que expresar en este momento, no en este momento, sino por estas claro. razones y no por otras razones. Tal cual, sí, Entonces, sí, sí. Cosa ya para ir cerrando, pero claro, con los temas de las alabanzas en el sentido me refiero a la alabanza en el sentido del culto, ¿no? De las canciones. sí, Yo todo lo que sea expresión cultural, digo, yo no tengo ningún problema con eso, sí, porque ya, yo soy peruano, he crecido con cierta expresión de este tipo de alabanza a Dios, pero si un cristiano, mi hermano en Cristo, ha crecido con otro concepto, sí, no tengo argumento para decir que esté equivocado, ¿no? Entonces, efectivamente, todo lo que sea cultural, yo no tengo problema con eso. Es como, no, pues ahí totalmente adoran. de acuerdo. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo, 100%. E incluso este tema, acabas de mencionar de la alabanza contemporánea, es bastante interesante, porque tú puedes ver allí, y esto es algo que yo menciono en el libro, el tema de las emotional communities, que básicamente significa comunidades emocionales, a la hora de hacer las comunidades emocionales, a la hora de hablar de las comunidades emocionales paulinas, para hablar cómo ellos Ujú, articulan las emociones y de otras comunidades cristianas. Eso básicamente lo puedes ver hoy en día también, porque ujú, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy claro, y los que están al otro lado lo van a ver, para que vean cómo hay una forma diferente de expresar la alegría entre los cristianos hoy en día, ¿no? Si tú vas a una iglesia pentecostal o a una iglesia carismática, ¿cómo ellos van a expresar su alegría en alabanza? De una manera, y esto lo digo con mucho respeto, no estoy diciendo que esté mal, si lo estoy diciendo, van a ser mucho más erráticos, más expresivos físicamente, ¿verdad? A la hora de expresar su alabanza, su emoción, su alegría hacia Dios. Pero si tú vas, terminas el servicio ahí y luego te vas, cruzas la calle y vas a una iglesia bautista, fundamentalista o mm, fundamentalista XL, yo qué sé, en ujú, plan, o vas a una iglesia presbiteriana, reformada, que no tiene instrumentos de música, por ejemplo, ¿no? Y lo digo mm, esto con respeto, hermano, o sea, no lo digo para reírme de una, sino lo digo para que vean la diferencia. Vas a ver que allí ellos expresan su alegría de otra manera, tal vez de una ujú, manera, una postura más recta, o sea, porque también las emociones se expresan físicamente, no solo con las claro. expresiones de movimiento, sino en tu postura corporal, ¿no? Entonces Mm, están más parados, entonces, y están con el libro de coro y están cantando de una manera más claro. serena, más tranquila, pero están expresando su alegría de otra manera, Ujú, una manera más serena, más tranquila, y en el otro lado lo están expresando de una manera más pues, expresiva, con más movimientos físicos, etcétera. claro. Ambos tienen su propia cultura emocional y están Mm, expresando su alegría de manera diferente. ¿Eh? ujú, Están expresando ese sentimiento que sienten hacia Dios, ese sentimiento bueno hacia Dios, de una manera diferente. Entonces expresan eso de manera diferente y por tanto encontramos que hay dos maneras diferentes de expresar la alegría. En el claro. ámbito cristiano, o sea, Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. Por eso yo digo, yo soy muy abierto a eso. Si no hay ninguna herejía de por medio, si no hay nada fundamentalmente en contra, está bien. O sea, puede a mí gustarme, no gustarme, pero son gustos personales y culturales y no tengo problema con eso. Pero bueno, para ir cerrando, con respecto a la alegría, eh, a ti y a mí de repente como ejercicio, este tipo de lecturas como ejercicio intelectual nos parece fascinante, y debe haber un buen grupo que debe parecer interesante porque hoy en día no sé qué tanto hay estudiado ya sobre las emociones desde una arista histórica, que para aquellos que nos dicen que somos más fríos nos parece interesante. Eh, que yo también en mi iglesia somos así. y yo, mira, emociones, Lo digo como un claro, bautista, ¿eh? Lo digo como un bautista. Yo puedo decirlo, claro. yo puedo criticar a los bautistas. Claro, he visto los memes de, hay uno, que no es de mala onda, sino que es un bautista de una iglesia, ¿no? Y está como alaba, está todo serio y está aplaudiendo. Y Muy dice, ¿y estoico. no te gusta la alabanza? No, sí, claro, me encanta, ¿no? Está todo serio así aplaudiendo, ¿no? Y si es que aplaude siquiera. Entonces, pero
¿Por qué animarías a la gente a leer esto, más allá de una curiosidad histórica que me parece importante, en general? ¿Por qué animarías a la gente a leer este tema de la alegría? Básicamente, sobre todo en el ámbito del evangelicalismo, porque nosotros Ujú, hemos olvidado, por ejemplo, cuando hablamos de la alegría, por ejemplo, la alegría en la comunión, yo lo ujú, menciono eso en el libro, la alegría en la Santa Cena, de sentir, y yo no estoy diciendo que los cristianos no sienten, claro que tienen alegría en la comunión cuando van a orar, hay cristianos a lo mejor que están más serios y no tienen pues ninguna emoción, se levantan y adiós, pero hay otros cristianos que están ahí, están tan alegres de estar orando y de tener comunión con su Señor, pero también pueden encontrar esa alegría en participar en la Santa Cena. ¿Eh? Y eso, por ejemplo, o en el bautismo, ¿no? Bueno, o de participar del bautismo de otros, que también lo mencionó eso en el libro, ¿no? La alegría que se daba en estas ciertas circunstancias especiales, que los cristianos celebraban con alegría, que era el bautismo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, claro, eso, ver cómo eso se articulaba en el mundo antiguo entre los primeros cristianos y cómo básicamente moldeaba nuestra forma de ver la alegría en cierta manera en las iglesias actuales, a pesar que hay una gran distancia histórica, todavía mucha de esa forma de ver la alegría, incluso en la forma en cómo nosotros diferenciamos entre la alegría banal, y esto es algo que lo hacemos casi todos los cristianos, y el gozo, porque nosotros hablamos... Nosotros, si no te lo pregunté, nosotros hablamos de gozo, ¿no? Como alegría es como Exacto, nos suena un poco raro, es como alegría de fiesta, pero el gozo es más de Dios, ¿no? exacto, y eso quería mencionar, esa forma en cómo nosotros hablamos, diferenciamos la alegría del gozo en español y en la cultura evangélica o cristiana en general, el cristianismo en general, nos viene de los estoicos, porque los estoicos Mm, fueron los que dividieron la alegría en dos, la alegría banal, mm, la normal, y la alegría del alma, del gozo, el profundo. Y los cristianos toman eso y lo repiten durante la antigüedad, lo repiten durante la Edad Media y nos ha llegado a nosotros. Por eso es que nosotros hoy en día, tanto en español, en inglés, hablamos como de dos tipos de alegría, ¿verdad? mm. Porque eso nos viene desde el mundo antiguo, nos viene desde el mundo grecorromano al mundo cristiano, pasa por el mundo cristiano y lo hemos heredado nosotros. Por eso la cultura occidental y la cultura latinoamericana, que es hija de la cultura occidental o hermana de la cultura occidental, también se expresa de la alegría de esa manera. Se expresa que hay una alegría normal, banal, cualquiera, por los deseos o lo que sea, y una alegría profunda, espiritual, el que llamamos nosotros en español el gozo. Entonces, eso lo vemos que nace en el mundo antiguo, y aquí te lo explico bien, ¿cómo nace? Aquí te lo explico bien, No, ¿cómo sí, nace eso? es bien, yo, bueno, ahí no me sorprendió, pero me dio gusto que había palabras en griego, había un desarrollo de filológico de palabras bien, bien interesante. Así que sí, vayan a conseguirlo, el link va a estar en la descripción. em, y sí, es un estudio bastante interesante. Así que, nada, consíganlo. Gracias a todos los que Que estuvieron acá. les va a dar mucha alegría leerlo. O sea, les va a dar mucha Tal alegría. cual. Si les gusta la lectura profunda, les va a dar mucha alegría. Una Sí, nueva sí, razón sí. para tener alegría. Leer un Una libro. nueva razón, tal cual. Un nuevo libro siempre es una nueva razón. Sí. Pero dale. Y Bueno, lo digo gracias, para, Jesús. no No, sí, solamente dale, para dale. el público, porque yo sé que están los que, al otro lado, los que les gusta mucho la teología y los, como dicen en España, ¿no? Los frikis que les gusta tener así todos los libritos de teología y de historia. Yo sé que ellos van a estar encantados con el libro, pero también el libro no está dirigido a un público especializado, sino que está dirigido básicamente a todo el que quiera aprender un poco más sobre la alegría en la antigüedad y la alegría en el cristianismo antiguo, ¿no? O sea que yo creo que le va a venir bastante bien esta lectura refrescante sobre la alegría en la antigüedad. Sí. Perfecto. Gracias, Javier, por tu tiempo. Espero que sigas escribiendo cosas interesantes. No, Y nada, bueno. gracias por tenerme aquí y no, un placer estar contigo y hablar de esos temas.